Hola, ¿qué tal? Seguimos entonces con el modelo de diferencias en diferencias. Hemos planteado, se acordarán ustedes, ya un ejemplo muy concreto en el cual mostrábamos cómo calcular la diferencia en diferencias. Por hacer un pequeño recordatorio, no estaría de más plantear, aquí lo tenemos, los importantes de este método, que implicaban tener por un lado el grupo de tratamiento, es decir, el grupo al cual se le ejerció un determinado programa, y el grupo de control o de comparación. Ahí están en esta gráfica el ejemplo que veíamos anteriormente de tasa de empleo. Y veíamos que teníamos que distinguir la tendencia inmanente del grupo de comparación o el grupo de control, que en este caso es de 0.78 y que después del programa pasó a ser de 0.81, con lo cual ha tenido una tendencia a incrementarse, una tendencia inercial, una tendencia que no tiene nada que ver con el programa porque es un grupo de control. Y en este sentido, entonces, sería interesante ver estos factores que están implicados en esta tendencia creciente. Pero bueno, al margen de ello, tenemos pues que el grupo inclusive de control tiene pues este incremento. Y que se supone que esta tendencia también está al igual, está igualmente presente en el grupo de tratamiento. Siendo de esta forma, manteniendo las cosas de esta forma, entonces el grupo de tratamiento tiene un incremento de 0.60 a 0.74. Y veíamos que teníamos que descontar precisamente esta tendencia, a ver si se ve este puntero de ratón, esta tendencia inmanente, es decir, esto que estoy dibujando en este momento, esta línea punteada abajo de esta área azul, es, digamos que una copia de esta línea punteada del grupo de comparación. Es como trasladar este crecimiento hacia acá abajo y proyectar por tanto un punto E. En estricto sentido, este punto E tendría que ser 0.74 menos 0.11, es decir, 73, 0.63. Este punto E, tendría que ser 0.63. Este 0.63, que antes fue 0.60, es el crecimiento inercial que hubiese tenido este grupo de tratamiento de no haber sido ejercido el programa. Es decir, si no hubiese existido el programa, si no hubiese existido este programa, este grupo de tratamiento, en teoría que no fue tratado, debió de haber pasado de 0.60 a 0.63. Sin embargo, pasó a 0.74 por consecuencia del proyecto o del programa. Con lo cual, la diferencia entre 0.74 y 0.63, ¿verdad? Precisamente 7 y 4 son 11, 0.11, son el impacto puro, que es totalmente imputable al efecto del programa. En este sentido, el programa tiene un impacto de 0.60 puro, ya descontando el efecto de la tendencia inercial. De esta manera, entonces, simplemente calculando la diferencia de los puntos BA menos DC, podemos encontrar directamente este 0.11. Este es pues el método de diferencias. Bien, pero ahora vamos a complejizar un poco las cosas, porque aquí tenemos la ecuación econométrica más elaborada. Este modelo econométrico plantea
una variable cuantitativa en la izquierda, la variable y es una variable cuantitativa, y las variables d y t son las variables cualitativas. La variable d está asociada a la distinción del grupo de tratamiento y del grupo de control. En este caso asume el valor de 1 si los individuos son o pertenecen al grupo de tratamiento y 0 si no están dentro de este grupo de tratamiento, es decir, si están en el grupo de control. La variable t, en cambio, está planteando un momento en el tiempo, es decir, 1 si se está hablando después del programa y 0 si estamos hablando antes de este programa. Y vemos entonces una serie de componentes muy interesantes. Tenemos la letra mu, la letra que tenemos por acá, la letra mu, la letra lambda, que es el coeficiente de la variable grupo, y está el coeficiente de la variable tiempo. Y la interacción del tiempo y el grupo, de las variables cualitativas grupo y tiempo, es precisamente ese alfa, este alfa que está aquí, es precisamente la estimación de diferencias en diferencias desde una perspectiva econométrica. Tomar en cuenta que de otra forma lo que tendríamos que hacer es obtener una serie de promedios para los grupos tanto de control como los grupos de tratamiento y hacer este tipo de todo el ejercicio anterior que habíamos hecho, hacer este ejercicio y encontrar pues la diferencia en diferencias. El modelo econométrico está encontrando a partir de mínimos cuadrados ordinarios obtenidos en algún programa como SPSS, Stata, Gretel, EBIUS, etcétera, R, etcétera. Vamos entonces a obtener por mínimos cuadrados ordinarios los números mu, los números lambda, los números W que tenemos ahí, la letra griega que tenemos ahí y el alfa. Por tanto, lo que convendría hacer es ir desde lo más simple para tratar de comprender qué significado tiene precisamente, qué lectura, qué interpretación tiene la letra mu y la letra lambda. Para ello vamos a plantear un modelo ANOVA, es decir, un modelo en el cual únicamente vamos a tener como explicativas variables cualitativas a una sola de ellas, en este caso a la pertenencia o no al grupo de tratamiento. En este caso vamos a contextualizar nuestro ejemplo y vamos a suponer que estamos hablando de que vamos a medir el peso, vamos a registrar el peso de una serie de estudiantes en una universidad. En una universidad cuyas edades oscilan aproximadamente entre 18 y los 24 años. Es decir, una etapa en la cual se está haciendo bastante ejercicio de manera inercial y que por tanto en estos tiempos, en estos estratos de edad, generalmente tenemos que los pesos de las personas pues son o estables o incluso en algunos casos pueden ser menores en relación a los años posteriores que se tendrían para esas personas. Es decir, más allá de los 25, 30, 40 años empezaría pues un proceso inercial también de un incremento del peso, tanto para hombres como para mujeres, en el caso de estudiantes de una universidad. Pero bien, se ha tratado de ver si a partir de una implementación de un programa que consistirá en aplicar una comida saludable, una dieta saludable y hacer ejercicios y quizás otros elementos, pero que los fundamentales sería una dieta balanceada, una dieta saludable y hacer ejercicio para un grupo determinado, que es el grupo al cual se va a tratar, y un grupo de control al cual no se le va a aplicar, pero que se le va a registrar sus pesos antes y después
de este programa. Bien, ¿qué sentido, qué lectura tendría pues entonces este modelo ANOVA simple, ¿no? Es el modelo ANOVA más simple que vamos a ver. Vamos a verlo pues con numeritos para tratar de darle un contexto, ¿de acuerdo? Hemos dicho que vamos a tratar el peso y por tanto vamos a suponer que tenemos un grupo con un número de 100 individuos que están siendo el grupo de control, 200 que han sido o que van a ser tratados y que por tanto el tamaño de toda la población analizada va a ser de 300. Vamos a suponer que además a partir de un cálculo de mínimos cuadrados ordinarios con esta información de pesos y diferenciando los individuos a que si pertenecieron o no al grupo de tratamiento, observamos con mínimos cuadrados ordinarios a partir de esta especificación, de la que tenemos aquí, esa mera, tendríamos nosotros que se ha tenido un estimador de 200 y de menos 50 en lambda. Mu 200 y lambda menos 50. Por tanto, aquí la pregunta es, bien, ¿qué significado tiene 200 y qué significado tiene 50? Y eso realmente es muy fácil de comprender. Observar lo siguiente. Bueno, tendríamos nosotros que el 200 sería el número, la referencia, la categoría de referencia, y recordar que D asumía los siguientes valores. D asumía 1 si está siendo un individuo del grupo de tratamiento y 0 si es un individuo del grupo de control. Dado que el 0 está acá, esa sería la categoría de referencia y por tanto viene a ser recogida por el 200. Es decir, que tendríamos que el peso promedio de las personas que están en el grupo de control es de 200 libras. Mientras que si tenemos como lambda menos 50, la suma algebraica de 200, que es la categoría de referencia, menos 50, es 150. Es decir, que el peso promedio de las personas que han sido tratadas es de 150 libras. 50 libras menos. Como se sabe, en una salida de regresión tenemos un error estándar. En este caso de 200 es de 50. Ustedes saben que la T calculada se calcula del siguiente modo. Simplemente es el estimador entre el error estándar de ese estimador. Eso mismo, este cociente se ha hecho aquí. Por tanto, 200 entre 50 es 4. 50 negativos entre 5 es menos 10. Por tanto, los dos estimadores 200 y 50 pasan de 2 a absoluto. Al pasar de 2 a absoluto, al ser mayores que 2 a absoluto, esos estimadores de 250 que tienen una T calculada de 4 y de 10 son estadísticamente significativos. Y estos números nos los arroja una salida de regresión, insisto, sea en Stata, SPSS, R o cualquier otro programa, eViews, Gretel, etc. Si nosotros obtenemos los valores esperados de este modelo ANOVA, de análisis de varianza, insistimos, es el modelo ANOVA, un modelo en el cual la variable cuantitativa Y está siendo explicada por una variable cualitativa, en este caso D.
únicamente está siendo explicada el modelo, en este caso la variable y cuantitativa, únicamente está siendo explicada por variables cualitativas. Eso es un modelo ANOVA. Y el valor esperado, así se dice, el valor esperado de este modelo del peso condicionado cuando D es igual a 0, es decir, cuando estamos hablando del grupo de control, es igual a 200. 200 es el peso promedio de los individuos de control, y el valor de la esperanza matemática de Y condicionado, es decir, del peso condicionado a D igual a 1, es decir, cuando estamos hablando de personas que están siendo tratadas, es de 150. Y esto simplemente viene de aquí. Si D es igual a 1, este monomio existe. Y 200 menos 50 es 150. En el caso en que D era 0, por tanto D que es igual a 0, 0 por lo que sea es 0. Y se queda el 200, que es la esperanza matemática o el valor esperado en estas condiciones. Conclusión: 200 es el peso promedio del grupo de control y 150 el peso promedio del grupo tratado. Bien, sigamos adelante. Ahora agreguemos dos variables cualitativas. A ver si esto se logra ver. Aquí tendríamos dos variables cualitativas. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos ver de esta forma. Tendríamos pues entonces la existencia de D, que se tiene o se está en el grupo de tratamiento o en el grupo de control. T, que implicaría si está antes, si el registro se hizo antes del programa o después. Ahí está. Asume el valor de 1 si es tratamiento, 0 si es control, en el caso de D. En el caso de T, 1 si es después del programa, 0 si es antes. A partir de mínimos cuadrados ordinarios obtenemos, digamos, esta regresión. 200 menos 50 y menos 30. Nuevamente podemos calcular los valores esperados, que como se puede observar tienen 4 posibles vertientes. El valor esperado de el peso condicionado cuando D es igual a 0 y T también es de 200. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de la variable omitida, de la categoría omitida. Y la categoría omitida aquí es un individuo del grupo de control que se observa antes de ejercido el programa. Y eso es de 200 libras. La esperanza matemática número 2 nos estaría diciendo, la que está aquí, nos estaría diciendo que cuál es el valor esperado condicionado a que D sea igual a 1, es decir, que estamos hablando de un grupo de tratamiento y cuando estamos hablando antes de ese programa, porque T es igual a 0. El valor es de 150, porque es la suma de 200 y de 50 negativos. Y es el valor promedio o el peso promedio de los individuos que están en el grupo de tratamiento antes de ejercido el programa. La tercera esperanza matemática es el peso condicionado cuando D es igual a 0 y T es igual a 1. Es decir, cuando estamos hablando de un grupo de control, nuevamente, y posterior a ejercido el programa. Y esto, evidentemente, si es así, D igual a 0 y T igual a 1, D igual a 0. O sea, todo esto se nulifica. Y T igual a 1, 200 menos 30, 170. Que es lo que está aquí. Y eso sería entonces el peso promedio de los individuos que están en el grupo de control y que se observan, se registran después de que se ha visto el programa.
La última esperanza matemática es el peso condicionado cuando D es igual a 1 y T es igual a 1, es decir, cuando estamos hablando de un grupo de tratamiento y después de ejercido el programa. Por tanto, si es 1, todos estos monomios existen y 200 menos 50 menos 30 es en efecto 200 menos 50, 150 menos 30, 120. Ahí lo tenemos. Y es el peso promedio de los individuos que son del grupo de tratamiento y que se observan y se registran estos pesos después de observarse el programa. Por tanto, tenemos ya, observen ustedes, los componentes de nuestro esquema: 200, 150, 170 y 200. 200, 150, 170 y 120. Ahí está. A ver si lo podemos ver aquí. Creo que ahí se puede observar perfectamente que estos números que encontramos con mínimos cuadrados ordinarios en un modelo ANOVA son los que nos permiten hacer la inferencia estadística de el modelo de diferencia en diferencias, y con ello encontrar el impacto puro del programa en los grupos analizados. Bien, dicho esto, vendría entonces la siguiente explicación. Lo voy a poner un poquito más grande, creo que así se observa un poquito mejor. Está. Tendríamos entonces que de 200 en el grupo de control pasa a 170, es decir, que de alguna forma hay una inercia a caer en el peso cae de 200 a 170, insisto, quizás por condiciones de la edad, del estrato de la edad, y bueno, pues ahí se ve, se observa, el metabolismo quizás va muchísimo más rápido, si bien no quizás en un estrato de edad de entre 18 o 25 años que estábamos planteando quizás antes, quizás un estrato muchísimo más pequeño. Si estamos hablando de la universidad serían 5 años, entran muy posiblemente pues a los 18 y a los cerca de los 23 dejan de estar, ¿no? Bien, aquí lo importante es que se pasó de 200 a 170, cayó, y que esta tendencia de caer en 15%, aquí está calculado, la tasa de crecimiento o de decrecimiento de 170 entre 200 menos 1, eso es simplemente una tasa de crecimiento. Esto es menos 15%, cayó de 200 a 170, eso es 15%. Si proyectamos este 15% de caída en los 150 que observamos en el grupo de tratamiento, esta caída debió de haberse proyectado en 127.5. Y en efecto, 127.5 entre 150 nos da un menos 15%. Con lo cual, y aquí a ver si se entiende esta parte a la primera, que yo creo que sí, y si soy capaz yo de plantear esta cuestión, esta idea. Si este grupo de tratamiento al cual en efecto se le aplicó un programa, si no se le hubiese aplicado este programa, hubiese seguido en teoría la tendencia inercial del grupo de control o del grupo de tratamiento, o del grupo de comparación. Esa caída de menos 15% también debió de haberse ejercido al nivel de 150. Es decir, esto de 150 debió de haber caído 15% y por tanto caería a 127.5. Pero el hecho es de que realmente no cayó a 127.5, sino cayó aún más, cayó a 120. Con lo cual existe una diferencia, evidentemente, de 127.5 a 120, existe una diferencia de 7.5 libras. Con lo cual este es el efecto puro, es el impacto puro, es
lo que realmente ha ejercido como efecto el programa en cuestión. Un programa que, insistimos, ha sido de dieta y de ejercicio. Interesante, porque nosotros hemos calculado los 200, el 170, el 150 y el 120 a partir, simple y llanamente, de los mínimos cuadrados ordinarios. Pero aquí todavía viene una ventaja más. Hasta aquí hemos tenido un modelo ANOVA con dos variables cualitativas. Las dos variables cualitativas han sido D y T. Han sido D, el grupo de tratamiento o no, y T, si se hizo antes o después de el programa. Bien. Lo importante aquí es que podemos inferir incluso con un modelo ANOVA de dos variables dicotómicas, este que está aquí, este mismo que está aquí, podemos a partir de ello encontrar el método de diferencias en diferencias. Pero el modelo econométrico da muchísimo más que eso. Cancino plantea perfectamente que puede existir una interacción entre estos modelos. Vamos a fijarnos un poquito. Y tenemos aquí la variable peso, tenemos aquí la intersección lambda, W y alfa, y el término de error, por supuesto. Aquí el monomio nuevo es este, la interacción entre las dos variables cualitativas. Alfa es el impacto de la interacción entre la variable D y la variable T. Y alfa, hemos dicho, es directamente el efecto de diferencias en diferencias. De tal manera que agregar este elemento dentro del modelo econométrico nos da inclusive directamente el impacto del programa desde la perspectiva de diferencias en diferencias. Este alfa pues es precisamente ese efecto de forma directa. De tal manera que si hubiésemos hecho una estimación perfectamente bien con MCO y con datos perfectamente bien hechos, bien trabajados, tendríamos un 200 aquí, un 50, un 30 y un 7.5. Un 7.5 que presumiblemente tendría un error estándar muy bajito, lo suficiente para tener una T calculada mayor que 2 absoluto, y por tanto este 7.5 sería estadísticamente significativo. Bien, la tarea es muy simple. Vamos a suponer que no tenemos aún esto, que lo vamos a trabajar todavía en la tercera sesión, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos únicamente este modelo hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahora vamos a hablar de que se ejerció este mismo programa piloto pues a otra universidad, solo que esa otra universidad pues tenía otra estructura social, tenía otro tipo de clima, tenía, en fin, otro tipo de características tales que nos hacen que los mínimos cuadrados ordinarios y los estimadores que se obtuvieron fueran diferentes. Y en lugar de que sea esto 200, ¿qué les parece? Si son 220. Que lambda, en este caso, en lugar de ser menos 50, es tan solo de menos 30. Y que el W, el coeficiente del tiempo,
en lugar de ser menos 30, pues es menos 20. Aquí está el término de error. Con estos datos obtenidos con un modelo econométrico que lo veremos en la clase presencial, la pregunta es calcular, por favor, a partir de ello, el impacto a partir del método de diferencias en diferencias. ¿A qué va a ser igual ese impacto? Se puede pues entonces hacer este trabajito y pueden presentar simple y sencillamente este cuadro o un cuadro similar a este. Lo podrían hacer en Excel o bien lo podrían hacer a mano, simple y sencillamente. Díganme pues entonces, con este modelo econométrico de dos variables dicotómicas, este modelo ANOVA, calculen, infieran, indaguen cuál es el impacto del modelo de diferencias en diferencias. Bien, le dejamos aquí, lo envían por correo por favor y le ponen en el subject, le ponen MDD ANOVA 2 dicotómicas. Con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Lo pueden enviar y ya está. Haré un tercer ejercicio, ¿por qué no? Para que esto lo tengan claro. Lo voy a poner esto en otro video, ¿de acuerdo? Entonces queda claro y en resumen hemos hecho un modelo econométrico en el cual ha contemplado dos modelos ANOVAs, uno con una variable cualitativa, otro con dos variables cualitativas. Cuando tenemos dos variables cualitativas podemos inferir a partir de ello el impacto a partir de la metodología de diferencias en diferencias. Eso es lo que se está pidiendo, un ejercicio también sobre ello. Estos son los nuevos datos. Se trata también del peso, pero es de otra universidad, así que se intenta ver cuál es el efecto a partir de la metodología de diferencias en diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues le dejamos por ahora por aquí, hasta entonces la próxima.